Bien, volvamos. ¿Dónde estábamos? Decía que las condiciones de 100 atmósferas, que son básicamente 100 kilogramos por centímetro cuadrado, son condiciones de presión altísimas, pero muy altas. ¿Sí? Consideren que, por ejemplo, para que tengan un poco de referencia, un pozo de gas, ¿sí? Un pozo de gas tendrá a su salida unos 140 kilos, o sea, unas 140 atmósferas. O sea, estamos ahí. Para que una cañería soporte esta presión, fíjense, para que una cañería soporte esta presión, ¿sí? Este tipo de cañería que soporta 100, nos dice que, por ejemplo, para caños de 4 pulgadas, tengo que usar cédula 80. Capaz que hay mucha gente de petróleo, no importa. 4 pulgadas, cédula 80. Bien, cédula 80. Para trabajar con ese tipo de presión, yo tengo que usar un caño que tenga 8,56 milímetros de espesor. Es decir, mi caño va a tener que tener casi 10 milímetros de espesor acá y acá. Es bastante. ¿Sí? No son condiciones livianas, son condiciones bastante heavy. Así que, sí, eso me van a hacer mierda la gramaticidad. ¿Qué más? Tenía dudas con el E también de ese punto. Con el E, Sí, bien. Lo que pasa en el E, olvídate que estamos en aromáticos, por un segundo. ¿Qué pasa si vos tenés alcohol terbutílico? ¿Qué pasa si vos tenés alcohol terbutílico y le pones ácido sulfúrico y calor? Esta reacción la vimos en alquenos. Obtención de alquenos. Se protona el alcohol, se elimina el agua, de ahí el nombre de la reacción, deshidratación de alcoholes, y me da un carbocatión. Y después, cuando estamos como alquenos solamente, me da el alqueno. Pero ahora, en el medio de mi medio, justamente el medio de reacción, hay N-propilbenceno. Entonces, lo que pasa cuando se protona el alcohol terbutílico, se elimina el agua, se deshidrata el alcohol y se forma el carbocatión, como los aromáticos reaccionan por sustitución electrofílica aromática, es decir, que electrofilos atacan a la molécula, esto que está acá es un electrofilo que va a terminar atacando a la molécula para posicionarse así. Es decir, es como si hiciera una alquilación de Friedrich Krafft. Obviamente orientación orto para. Ahí puse el orto nomás, pero
es orientación ortopar. ¿Entendió? ¿O vamos de vuelta? Formo el electrofilo aparte y después el electrofilo es el que termina atacando el anillo. Pregunta para los de coloquio. ¿Eso significa que entonces no se va a formar el alqueno? Ni pelota los de coloquio. Bueno, ¿qué más? Profe, ¿cómo decía que escuché algo de coloquio, pero anda medio mal internet? Me está lloviendo, se me había cortado. Decía que la forma, este mecanismo, lo que está ocurriendo acá es un mecanismo de sustitución electrofílica aromática en la cual yo por separado formo el electrofilo y el electrofilo ataca al anillo. Ahora, esta misma reacción la habíamos visto en la parte de alquenos, como una síntesis de alquenos mediante la vía de deshidratación de alcoholes. Mi consulta es, ¿esto significa que entonces no se va a formar ni una sola molécula de alqueno? Todo lo que se forme va a ir a parar al aromático, se va a formar mitad y mitad. O sea, no, algo sí tiene que ir al Keno, porque eh, Hay una realidad, y es que esa pregunta es una cagada para ustedes. ¿Por qué? Porque estamos comparando dos mecanismos de reacción que no tenemos velocidades, no tenemos en mente velocidades. O sea, yo no puedo a simple vista comparar sustitución electrofílica aromática versus eliminación 1. ¿Por qué? Porque no conozco en número cuál de las dos velocidades es más rápida. Yo podría decir que la sustitución electrofílica aromática de uno que está activado va a ser más rápida que de uno que no está activado y de uno que está desactivado aún más todavía. Pero con respecto a otro mecanismo de reacción, y no sé. Porque esa era una pregunta tramposa. Pero bueno, ¿qué más? ¿Cuándo es el laboratorio? El martes. Ok. Insisto que ese mismo punto que no señala la cadena que está unido al benceno. Correcto. Cuando estoy en presencia de luz, desencadeno un mecanismo por vía de radical libre, o sea, la posición bencílica. Exacto, exacto. Si yo no tuviera una posición bencílica,
y desencadeno un mecanismo por radicales libres, halógeno por completo el anillo y rompo la aromaticidad. Pero, si vos tenés posición bencílica disponible, va ahí. Bien, no pasa nada. No pasa nada si lo expliqué o no lo expliqué. Estamos para eso también. La aromaticidad, otro tema para coloquio. ¿Por qué un aromático es un aromático y no es un alqueno? Pero la aromaticidad, ¿sí? Le da a las moléculas de compuestos aromáticos una estabilidad superior a la mayoría de los compuestos que vimos hasta ahora. Entonces, una molécula de aromático está muy cómoda con su anillo aromático. Y no pierde la aromaticidad por nada. Ahora, ¿eso significa que nunca la va a perder? No. Si yo le pongo a este anillo, le pongo hidrógeno y un catalizador, ¿sí? Porque el hidrógeno es un gas y esto va a ser un líquido, entonces necesito una superficie catalítica que me genere contacto entre estas dos fases, no va a ocurrir nada. Es decir, el hidrógeno no va a venir a meterse a hidrogenar los enlaces dobles que forman el anillo. ¿Por qué? Porque esto es muy estable, por lo tanto, para yo romper con esto tengo que entregar mucha energía. Por lo tanto, el ejercicio A es que no reacciona. Ahora, si yo vengo, le pongo la energía suficiente, le aumento mucho la presión y le aumento la temperatura, es decir, pongo plata, efectivamente, por más que todo muy lindo, que la aromaticidad muy estable, todo lo que quieras, pero todo llega a su límite y bajo condiciones severas se puede hidrogenar el anillo. De la misma forma como hablábamos recién, de que si yo no tenía al benceno, si yo tengo al benceno y lo pongo bromo en presencia de luz, se me halogena por completo, acá se va a hidrogenar por completo por las altas condiciones de presión y temperatura. Eh, sí, faltó un carbono. A ver. Ah, era propil, yo estaba dibujando dos. Sí, faltó un carbono. Genial. No, de nada. ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, si alguien más consulta, entonces
Una consulta, Los de, ¿viste? Digamos, en alquinos, ¿viste? Que tenemos, no sé, las reacciones para agarrar la cadena y todo eso, que igual siguen mecanismos, por ejemplo, SN2, eso igual también podría entrar, ¿no? En el sí, coloquio. obvio, obvio. Ah, Sí, 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 sí. O sea, todos los mecanismos entran. En el caso de un alargamiento de cadena es una S2. Perfecto. Entonces, explicar por qué ingresa, por qué la reacción ocurre con un yoduro de metilo, pero no con un yoduro de terbutilo, por ejemplo. claro, ¿Sí? O sea, volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué es clave en la SN2? El estado de transición. ¿Y claro, qué es clave en el estado de transición? Y que lo que ingrese no sea muy voluminoso. ¡Pum! Listo. O sea, si yo me aprendo eso, lo puedo trasladar a cualquier reacción que me presenten. En la SN1, ¿qué es clave? Carbocatión. ¿Y qué es clave en un carbocatión? Y que sea muy sustituido. Listo. Aplico todo eso, obviamente sabiendo justificar en cada estructura, con los efectos electrónicos, pero no es que ustedes se van a tener que aprender todas las reacciones de ejemplos que hay. No. Aprendan el mecanismo y entiendan las bases y los fundamentos de cada mecanismo. ¿Qué es la clave? ¿Qué es lo que tengo que buscar cuando estoy hablando de un mecanismo? Y eso se lo pueden aplicar a cualquier reacción después. buenísimo. Profe, ¿Sí? ¿podríamos ver la oxidación con permanganato en condiciones suaves de alquenos y alquinos? ¿Qué es lo que se forma principalmente? Estamos hablando a nivel parcial, ¿no? Parcial, claro. Perfecto. Porque para coloquio eso no entra. Bien. A nivel parcial, básicamente, las condiciones suaves lo que hacen o sea, primero que nada, en un alquino no hay condiciones suaves o fuertes. En un alquino rompo cadena siempre. En un alqueno va a depender de las condiciones si voy a romper cadena o no. Entonces, voy a dar. Sí, esos son básicamente todos los ejemplos. Ahí. Suponete que tengamos eso, ¿no? Y estos dos los vamos a someter a ayer y los vamos a someter a permanganato de potasio con calor. En el caso de Bayer, sí, independientemente de que sea lo que yo tengo, voy a romper uno de los dobles enlaces y voy a agregar alcohol en donde había doble enlace. ¿Qué quiere decir eso? Que yo rompí esos dobles enlaces y en cada carbono que formaba el doble enlace ahora ya voy a agregarle alcohol. Y formo dioles vecinales. Es decir, condiciones de oxidación suaves, reactivo de Bayer, es simplemente romper uno de los dobles enlaces y agregar OHs en cada carbono. La cosa cambia cuando son condiciones fuertes, porque ahí yo rompo los dos. Y cuando son condiciones fuertes, si yo rompo los dos, ahora me va a quedar un pedazo de la cadena, va a ser este, y el otro pedazo de la cadena va a ser este carbono de acá. En este caso, un pedazo de la cadena va a ser este, y en otro caso, el otro pedazo va a ser este. Son dos carbonos, ¿sí? Y lo que yo tengo que pensar básicamente es que lo que va a hacer, imaginemos eso así. Ahí.
Este era mi alqueno. Lo que hace el permanganato, imagínense, con calor, es que rompe los dos enlaces y agrega oxígeno a donde hizo la rotura, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, como estamos en condiciones fuertes, una vez que terminó de romper, se va a fijar si en el mismo carbono que él está, es decir, el mismo carbono que atacó, si tiene hidrógenos disponibles, los va a seguir oxidando, es decir, lo va a transformar en OH. Entonces, en el caso de arriba me quedó un ácido. Y en el carbono abajo también hace lo mismo, OH, pero como que esta estructura es muy inestable y pasa a formar esto, es dióxido de carbono. Es decir, si el alqueno es terminal, en la punta, el de la punta se oxida a dióxido de carbono. El de arriba, fíjate que se oxidó a ácido carboxílico de 2 carbonos, que son estos 2 carbonos, este y este. Hagamos lo mismo en el de abajo. El de abajo está formado. O sea, acá estoy dibujando el doble enlace así como para que se entienda, ¿no? Ahí tengo un hidrógeno en ese carbono. Entonces, ¿qué hace el permanganato? Me rompe el doble enlace y reemplaza cada lugar de rotura con oxígenos. Y vamos a lo mismo que hicimos recién. En el mismo carbono, en el caso de abajo, ¿tiene hidrógeno para seguir oxidando? Sí, tiene uno, entonces lo oxida. ¿Tiene otro más? No, listo, se terminó ahí. Queda ahí. En el caso del de arriba, ¿tiene hidrógeno para seguir oxidando? ¿El carbono ese? No. No. Entonces también queda ahí. Entonces, ¿cuáles son los productos? La acetona y el ácido. Es decir, generalizando entonces, si el carbono estaba disustituido, va a quedar como cetona. Si el carbono estaba monosustituido, va a quedar como ácido. Y si el carbono no estaba sustituido, va a quedar como dióxido de carbono. ¿Cuál es la diferencia entre esto y la ozonólisis? Ninguna. Salvo en el caso de la ozonólisis reductiva, que nunca va a llegar hasta ácido, sino que frena en aldehído. O sea, oxida hasta aldehído y no oxida más. Es decir, eso de que ataca después al hidrógeno que estaba cerca, no, eso no lo hace la reductiva. Solamente rompe cadena y reemplaza por oxígenos. Nada más, se quedaría ahí. ¿Ok? Sí, se entendió. Genial. Bueno, ¿qué más? Lo mismo, pero para alquinos. También ahí tengo